noches, bienvenidos a Será Justicia. Un día complicado en materia judicial, si tenemos que hablar del caso Ángeles y la Junta Médica que se reunió en el día de hoy, también la declaración del padrastro, por otro lado el motín en Ezeiza y la renuncia del director del servicio penitenciario a nivel federal. Pero también hay otras cuestiones que no tienen un anclaje temporal tan determinado, pero que día a día están afectándonos a todos los argentinos. Hoy vamos a hablar de corrupción. Vamos a hablar de aquel delito que de pronto no es tan visible, como puede ser un homicidio, como puede ser una explosión como la de Rosario de hace pocos días y un edificio que se venga abajo, pero de a poco va tomando cada vez más cuerpo, depende, digamos, cuántos años tenga el gobierno y el grado de corrupción que tenga, y finalmente termina matando. El caso más visible fue el caso, por ejemplo, de la tragedia de Once. Claro, estábamos todos hablando del motorman, de los frenos, pero también es el resultado de una larga trama de corrupción. Otro tanto, las inundaciones. Y fíjense ustedes que los candidatos también hablan de la corrupción. Ayer, por ejemplo, tapa del diario Clarín, ya Massa, en plena campaña, ¿qué propone acá? Perdón, ahí propone penas más duras para la corrupción y dentro del cuerpo del diario, no fue ayer, fue el domingo pasado, perdón, antes de ayer, lleva 4 años vacante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas que tenía Garrido y que todavía no tiene reemplazo. Esto habla de una política de Estado, habla del lugar que le da un gobierno al delito de corrupción. ¿Qué pasa con quienes están pidiendo que se agraven las penas y que los delitos sean imprescriptibles? Ustedes saben que hay una campaña en las redes sociales. Y por otro lado, ¿qué fin hay que darle al dinero de la corrupción? Bueno, el viernes pasado se dio a conocer un fallo de la Corte respecto a un caso testigo, el caso de María Julia Alzogaray. Hacemos una pequeña pausa y enseguida les contamos de qué se trata este caso y el pronunciamiento de la Corte y cuáles son justamente los comentarios alrededor de esta decisión que tomó la Corte Suprema, que es muy polémica. Llegó Metrobús 9 de julio, para que viajemos más seguros, cómodos, rápido y cuidando el ambiente. Sigamos creyendo en el transporte público, sigamos creyendo en la ciudad. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza. Con una inversión de 570 millones de pesos, continuamos construyendo el aeropuerto más moderno de América Latina. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Créditos Pymes. ¿Sabías que el crédito que tu pyme necesita está en el Banco Ciudad? 0822-20400. Ya conoces tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Y estamos con Agustín Carrara, que es director ejecutivo del CIPSE. El CIPSE es una ONG que viene luchando por recuperar justamente los activos que el Estado o que la justicia recupera por delitos de corrupción. Tuvieron una intervención muy activa en la causa IBM Banco Nación, recuerdo, que creo que el dinero está en un banco todavía depositado. Y el primer caso concreto en donde hay una devolución de dinero es el Petit Hotel de María Julia Alzogaray. 9 años después de la condena a María Julia por este Petit Hotel de $3 millones, Agustín, hay un pronunciamiento de la Corte. Buenas noches, Agustín, y bueno, contanos un poco en qué consiste este fallo de la Corte con el cual ustedes estaban tan molestos. Sí, buenas noches. Lo que pasó fue lo siguiente, la causa, como decías vos, 9 años después de la condena se termina resolviendo cuál va a ser el destino de los fondos decomisados. Es 3.200.000 pesos aproximadamente. Ah, 3 millones de pesos, perdón, bien. Pesos, sí.
Y lo que terminó ocurriendo fue que nuestro pedido era que más allá del recupero de activos se le diera una asignación social específica, que se destinara a una política pública en concreto. Sí, Pedro Vizcay en su momento vino aquí para hablar de la propuesta de ustedes para que fuera a la Casa Garrahan. Nosotros habíamos destinado, habíamos propuesto el Hospital Garrahan como un ejemplo posible, como podía ser cualquier otro. La Corte tardó mucho en resolver esto. En 2010, nosotros, cuando ellos nos tenían el pedido, presentamos un recurso de reconsideración. Y recién ahora, el 6 de agosto, lo resolvieron. Sí, pero se dio a publicidad el viernes pasado. En realidad, ni siquiera se dio a publicidad. No sé, yo me entero por ustedes, es decir, nunca lo leí en el Centro de Información Judicial tampoco. Una de las cosas que dije este fallo es la falta de transparencia de todo el Poder Judicial. No fue publicado en el CIJ, que es el Centro de Información Judicial, y si nosotros no damos a conocer la cédula no se conocía, que me llamó la atención porque uno siempre, en general los periodistas que hacemos judiciales, nos notifican de la Corte, pero ¿cuáles son los fundamentos? ¿Por qué la Corte decide no dar este fin social a la plata de María Julia Alzogaray y a dónde va a parar este dinero? La Corte dice que la ley de autarquía financiera del Poder Judicial no se lo permite, que lo que nosotros le estamos pidiendo es una liberalidad, una donación que ellos no pueden hacer. Que no tiene la competencia. Claro, que no pueden, y entonces este dinero queda en la Corte. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Este dinero está, según nos decía a nosotros, desde 2009 depositado en una cuenta del Poder Judicial. Y recién ahora se va a asignar a la masa de gastos globales. O sea, un punto es ya el valor que perdió en todos estos años. Otro punto es que queda... A ver, ¿cuál es el tema? Queda sin identificar en qué se gasta y eso no permite generar una visibilización del problema. Digo, la idea es un cambio cultural y permitir que asignarle una política pública específica, como pasa en muchos países, pueda lograr generar un cambio de conciencia que lleva tiempo, es un cambio cultural, pero poder de esta manera hacer mucho más visible cuál es el costo de la corrupción. Sí, la magnitud, la dimensión, ¿no?, de la corrupción, porque si uno dijera, con esta plata que se robó tal funcionario, se hicieron 3 escuelas, uno puede ver la dimensión, materialmente puede ver la dimensión de la corrupción, mientras que de esta manera quedaría como diluido dentro del Poder Judicial. Exacto, sumado a que es uno de los escasísimos casos en los que hubo un recupero de activos. Fue el primer caso. Ya de por sí los niveles de impunidad son altísimos, por lo cual las condenas son muy pocas. En los casos en los que hay condenas, que se llega después de muchísimos años, acá han pasado 20 años del inicio. En julio de este año se cumplieron 20 años que se inició la causa. En los pocos casos en que hay condena, prácticamente no se aplica el decomiso. De hecho, si se fijan, Alzogaray también fue condenada hace unas semanas, se la condena por peculado y no se le decomisó nada. No hay una práctica del Poder Judicial, no ven la importancia de recuperar ese dinero. Ahora, es razonable también que la Corte diga que técnicamente no tiene la competencia como para poder decidir sobre el destino de ese dinero. El tema es que no hubo voluntad política de parte de la Corte, como organismo máximo del Poder Judicial, de participar en una política pública para combatir la corrupción. Nosotros sostenemos que los actos de los jueces también son políticos. Sí, y yo entiendo que Lorenzetti también lo entiende así, pero con mucho cuidado, también sin tratar como de salirse de la ley. ¿Quién tiene directamente, ¿no?, según lo que estipula la ley, el manejo de estos fondos recuperados? Los fondos los maneja el Poder Judicial. La ley de autarquía financiera dice que los fondos decomisados en causas penales pasan a las arcas del Poder Judicial. Nuestro planteo tenía que ver con que existen varias leyes específicas que dan un destino justamente específico a bienes. Por ejemplo, la ley de trata, la ley de drogas, el delito de lavado en el Código Penal. Todos estos delitos, por la importancia y por la particularidad que tienen, le asignan un destino especial a esos bienes decomisados. Nosotros planteamos que acá tenía que ocurrir lo mismo. Claro, pero ¿eso lo votó quién? ¿El Poder Legislativo en su momento o fue a raíz de un fallo de un juez? Todo esto surge de leyes, sí, del Poder Legislativo. Claro, el tema es que tenemos un vacío legal, porque hoy en día las penas son, las penas son muy bajas, por un lado. Y por otro lado, no veo tampoco legisladores que se estén preocupando demasiado. Igual ahora en el próximo bloque vamos a hablar de este tema de las leyes. Y la Corte estará esperando también que el Poder Legislativo actúe. Sí, con respecto a las penas es cierto, son bajas, hay una incoherencia en el Código Penal muy marcada. Nosotros en su momento propusimos un aumento de penas por varias razones. También es cierto que en lo que hace específicamente a evitar los hechos de prescripción, nosotros creemos que la solución de fondo es la reforma del Código Procesal Penal. Pasar a otro sistema de proceso penal que lo que tenemos actualmente se ha mostrado ineficiente para cualquier delito, pero particularmente para delitos complejos como este. Sí, claro, totalmente, ¿no? Porque son, bueno, se habla de guante blanco, ¿no? Los delitos de guante blanco, cuando en realidad manchan tanto o más que cualquier otro delito, delitos que tienen pena perpetua. Usted está muy enojado y en el comunicado dijeron que justamente
el máximo tribunal ha decidido darle la espalda a la sociedad negándose a participar de una política pública que busque combatir la corrupción. ¿Qué modelo ustedes están tomando para exigirle esto a la Corte? Hay muchos países en los cuales se toma esta idea que nosotros proponemos del uso social de los bienes decomisados en este tipo de delitos. Italia, por ejemplo, desde hace casi 20 años tiene una ley que habla de la confiscación de los bienes a organizaciones mafiosas y la utilización social de esos bienes, que se utilizan para hogares para ancianos, para indigentes, para personas carenciadas. ¿En América? En América Latina se ha creado en varios países organismos específicamente para administrar bienes decomisados en causas, sobre todo de crimen organizado, no solo corrupción. Claro. Por ejemplo, narcotráfico. Pasó en Uruguay, en Costa Rica, en México, y se habla constantemente de la importancia de darle un fin público a esos bienes. Claro. Bueno, es una tarea pendiente, yo creo, hay que leer el fallo de la Corte, ahora lo van a ver en serajusticia.net, el CIPSE lo tiene en su página web, pero no está en el Centro de Información Judicial, así que vamos a ver los fundamentos de la Corte, que seguramente por cuestiones técnicas se va a haber visto impedida, más allá de que uno sabe que si Lorenzetti y otros que tienen ganas, la Corte ya ha demostrado que puede pasar, digamos, más de una línea, ¿no? Como lo ha hecho en estos años. Muchas gracias, Agustín. No, gracias a vos. Y ustedes saben que hay una participación activa, no de políticos, de ciudadanos. A mí me encanta hablar de las leyes que impulsa el ciudadano común, porque ve la magnitud, la importancia que tiene esta ley, que de pronto no lo ve el Poder Legislativo. Y esta campaña ya se está viralizando, está en todas las redes sociales, y arranca de esta manera. Constante maldición argentina que nos ha robado el sueño de ser una gran nación. En 1983, con el regreso definitivo de la democracia, creímos que ese sueño aún podía ser cumplido. Casi 30 años han pasado y la corrupción siempre ha seguido estando ahí para destruir. Desde 1990, los escándalos de corrupción se hicieron cada vez más frecuentes y el pueblo se empezó a acostumbrar a esta realidad nefasta. De a poco, el sueño de la gran nación de Sudamérica comenzó a desvanecerse. La corrupción se había enquistado enfermando las instituciones. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años en este país. Así, los grandes casos de corrupción empezaron a surgir. La escandalosa privatización de Entel, la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, las coimas de SWIFT, el Yomagate, el escándalo IBM Banco Nación, la investigación del atentado a la AMIA, Siemens y los DNI, la voladura de la fábrica militar de Río Tercero, las coimas en el Senado con la Banelco, el caso Skanska, las valijas de Antonini Wilson, Ricardo Jaime, los medicamentos truchos, los fondos de campaña del kirchnerismo, la ONCA, el enriquecimiento patrimonial de los Kirchner. Y ahí tenemos, esta es parte de la campaña. El audio es así, no es que está mal el audio, es una voz grave. Bueno, y un poco la idea fue de Carlos Correa y otras personas que están trabajando con esta iniciativa en las redes sociales contra la corrupción. Gracias por venir, Carlos. No, gracias a vos. Buenas noches. Y también tenemos invitado al autor de un artículo que fue publicado en el diario La Nación el pasado mes de junio, ¿no? Es así, el 11 de junio, Alejandro. Alejandro Poli Gonzalvo es historiador y escribió un artículo muy interesante que también habla justamente de la corrupción. Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches. Bueno, voy a arrancar con usted, Alejandro. ¿Por qué usted como historiador focalizó en el tema corrupción y un poco en este artículo que me resultó tan interesante, digamos, mostrando esto que a veces no se ve tan directamente, ¿no? Que la corrupción mata? Bueno, primero que antes que como historiador, como ciudadano, me parecía que era importante lo que podemos aportar cada uno de nuestro lugar, y de esta pequeña tribuna que es el artículo de la Nación, era una manera de difundir esta idea. Como historiador lo que puedo aportar es que esto tiene antecedentes en otros países donde se han sancionado leyes concretas para que los delitos de corrupción sean imprescriptibles, que es un poco lo que propone el artículo, en línea con una demanda creciente de la sociedad que se ha visto reflejada en las últimas marchas ciudadanas, en algunas iniciativas como la de las redes sociales que vamos a comentar. Sí. Usted nombraba el caso de Bolivia, por ejemplo. El caso de Bolivia, inclusive el caso de Venezuela, tanto que a veces se habla en la Constitución bolivariana de Venezuela, también hay un artículo que ha declarado la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. La Convención Nacional de las Naciones Unidas también, de alguna manera,
si bien habla de imprescriptibilidad, sí habla de plazos muy amplios, como para darle la chance, sobre todo en países como el nuestro, donde la justicia es tan lenta. Es tan lenta, ¿no? A y que hay se prueben, tantas chicanas, y durante los gobiernos, mientras están en el poder, transcurren los años con un grado de impunidad que después cuando le toca a otro partido, a otro gobierno, ya es tarde porque ya han prescrito los delitos. Hay un caso muy interesante que es el de Brasil, para dar alguna referencia, con Dilma Rousseff, que por más que fue sucesora de Lula y del fin, de alguna manera, de Lula, sin embargo ella cuando asume inició una campaña muy fuerte de lucha contra la corrupción y de hecho en estos años se ha destituido a 7 exministros que eran muchos funcionarios de Lula. Sin embargo, ella pudo avanzar, lo cual demuestra que cuando hay voluntad política también se puede Absolutamente. avanzar. Bueno, en este caso la voluntad parte de los blogueros, parte de un ciudadano común que está en las redes sociales e impulsan una campaña en donde cada uno de nosotros podemos firmar un documento, que lo tengo aquí, que es el proyecto de ley para que no prescriban los delitos de corrupción y la conformación de la Comisión Nacional de Ética Pública. ¿Es así, Carlos? Así es, sí, Bien. sí. ¿Cuándo comenzaron con esta campaña? Mira, esto tiene ya, la idea tiene un poquito más de un año, ¿no? Nosotros estábamos participando en todo este movimiento ciudadano, tratando de impulsar las marchas que después se volvieron tan masivas, ¿no? Pero esto empezó incluso antes del famoso 8N, antes de las más multitudinarias. De los cacerolazos. Sí, poco después de uno que hubo en junio, dijimos, bueno, algo más hay que hacer, además de, por supuesto, seguir fomentando la participación, tratar de proponer cosas. Claro. Y ahí empezamos a darle forma a esta idea. Sabíamos que la corrupción era quizás uno de los temas más importantes para tocar y donde, al fin y al cabo, la gente más sensible estaba. Y lo que queríamos era instalar lo más posible esto y tratar de generar algo. Y se nos ocurrió esta idea, hacer un proyecto de ley e impulsarlo por las redes sociales. Y bueno, le dimos forma, lo armamos, después sobre la marcha nos dimos cuenta de que había otras iniciativas, de que había algunos antecedentes y que la cosa podía tomar difusión, más allá de, digamos, nosotros sabíamos de la dificultad de que poder lograr que se sancione, pero el objetivo era instalar el tema, es instalar el tema, ¿no? Y creo que cada grano de arena, ya sea de esta manera o con el artículo de Alejandro y este tipo de cosas, realmente ayudan mucho. Y lo bueno es que la gente está empezando a darse cuenta del problema de la corrupción y de lo grave que significa, ¿no? Y a veces nosotros le decimos, bueno, ¿te das cuenta si es grave o no? Bueno, imagínate cómo sería el país si no hubiera corrupción. Claro. Y ahí tenés la respuesta, qué tan importante es. Claro. Sí, inclusive hemos tenido hasta el apoyo del Papa Francisco, que hace poco tiempo dijo una frase bastante dura, que dijo los corruptos son el anticristo. Sí. Y la verdad que no pensamos no como ellos, o sea, el propio Papa, de lo que quiere hacer en el Vaticano y como mensaje a la sociedad, porque finalmente uno a veces ve al corrupto como alguien individual que se beneficia, pero hay que ver como una persona antisocial que realmente impide que esos fondos lleguen a quienes tienen que llegar. Si la sociedad empezara a verlo de esta manera, no solamente como la persona en sí que se enriquece, sino este ser antisocial que de alguna manera impide que la ayuda llegue a quien tiene que llegar, yo creo que cada vez iría tomando más conciencia, porque se ha dicho en Argentina que cuando, lo hablábamos antes, que esto surge cuando la economía empieza a andar mal, que cuando la economía anda bien a la gente no le preocupa la corrupción. Yo creo que eso está cambiando en la sociedad argentina, yo creo que está madurando como otras cosas que han ido madurando y que muy pronto ya no, va a ser independiente de cómo le vaya a la economía el que la gente tenga estas demandas. Este fin de semana hubo unas marchas en Perú por el único tema de la corrupción. Claro. Como las que hubo en Brasil también. De todos modos, me parece que nosotros los argentinos somos muy particulares y contradictorios también, porque está bastante instalada la idea del éxito con la ostentación o los bienes materiales, y muchas veces se ve a las claras cómo de pronto un funcionario público tiene esos bienes materiales, y en general, o no, o cualquier ciudadano, y uno no lo ve como, bueno, ¿y de dónde habrá sacado la plata? ¿Y cómo puede llegar a tener estos autos de alta gama? Ya sea o un ciudadano común o un funcionario, sino que se lo ve con una idea de éxito todavía, ¿no? De logro. Bueno, no sé, creo que la sociedad ya no lo ve así. Me parece que hay una cultura argentina, porque la corrupción no es de este gobierno, es de hace décadas. Y podemos hablar de la década del menemista como, digamos, donde se intentó hacer algo más visible porque el periodismo podía denunciar mucho y luego se armó la Oficina Anticorrupción, etcétera, hubo varias denuncias, pero estamos hablando de todos los colores políticos en los gobiernos. Acá lo que hace falta es que los partidos políticos, todos,
cuanto más mejor, garanticen el accionar de la justicia. En la medida que la justicia realmente pueda trabajar y tengamos una ley que declare esta imprescriptibilidad, va a ser fácil que después estas cosas vayan siendo condenados. Mismo en Brasil, también hay otro caso muy conocido, que es José Dirceu, que era un jefe de gabinete de Lula, sí, un personaje importantísimo, sí, por unos coimas en la Cámara de Diputados, como nuestras famosas coimas del Senado, fue condenado el año pasado a 10 años de prisión. Y era un personaje de los más poderosos de Brasil. O sea que... Sí. Bueno, yendo a principios del 90, Collor de Mello mismo. Por supuesto. Fíjense ustedes las distancias, ¿no?, que tenemos nosotros, porque, bueno, la tenemos a María Julia, pero no es que ahora todo, digamos... Pero es una rareza, María Julia es como un caso raro. Es porque no era parte del Partido Peronista, como todo el mundo dice, y fue un poco el chivo expiatorio. Bueno, sí, por ella surge en este juicio oral y público lo de los sobresueldos, que es una causa paralela. Sí, claro. ¿No?, que daba la jefatura de gabinete. Ahora, el proyecto vigente que hay, ¿cuál es? ¿Cómo está avanzando? ¿Cuánta importancia le da al Poder Legislativo? Y por otro lado, ¿qué modificaciones proponen ustedes, ¿no?, que está en la página de ustedes? Bueno, vamos por partes. El proyecto que sí está en la página, esencialmente lo que propone son dos pilares grandes. Por un lado, la imprescriptibilidad de los delitos. Por otro lado, la conformación de la Comisión de Ética Pública, que en realidad fue aprobado en el gobierno de la Rúa, allá por el 99. Sí. También, quizás a raíz de lo que por ahí hablábamos antes, que bueno, la economía no iba bien, la gente se empieza a preocupar más de eso, que yo también creo que está cambiando. ¿En qué sentido? A ver, decime. Creo que nos estamos empezando a dar cuenta de que el problema de la corrupción trasciende a la coyuntura económica. Entonces creo que aunque en el futuro, aunque ya no nos vaya tan mal o no estemos en un momento más de crisis, igual nos empieza a importar. La corrupción nos quita, ¿no? Nos quita vidas, sí, eso. Tal cual. Empezamos a ver porque, muy desgraciadamente, me parece que en este tiempo nos dimos cuenta que no solamente perdemos cosas, sino que hay gente que se muere por esto. Claro. Y eso es algo que me parece que estamos tomando conciencia ahora. Entonces creo que dolorosamente es un avance social el poder darnos cuenta. Digo dolorosamente porque tenemos que pasar por cosas horribles. Tragedia de 11. Para podernos dar cuenta de eso, ¿no? Bueno, ese es el método de la democracia. La democracia es más lenta, pero es más sólida a largo plazo. O sea, los aprendizajes de las sociedades, nuestra democracia, por más que ya tiene 30 años, igual sigue siendo joven. Y hay muchos valores que se están incorporando a la sociedad como el mismo valor democrático. Recordemos lo que nos costó a los argentinos, que todos creamos en la democracia y que pese a todos los problemas nadie dude de la democracia. No, sí, Esto es un valor incorporado definitivamente. Sí. Y la libertad de prensa, bueno, a eso me refería. Yo creo que independiente. Claro, yo creo que el tema de la ética y la honestidad no es todavía un valor incorporado. Incluso, hace poquito, el fin de semana pasado, tuvimos las elecciones, no este que pasó, la anterior. El roba pero hacen, la sensación que uno tiene es que sigue estando. Nadie lo va a decir porque se sabe que no está bien. Pero bueno, el roba pero hacen, tal vez por una cuestión de mentalidad conservadora del argentino promedio, sigue estando, ¿no? No quiero ni siquiera calificar ni mencionar a nadie en particular. Bueno, es cierto, digamos, eso siempre fue parte de la idiosincrasia. Yo creo que también tiene que ver con cierta todavía sensación de falta de opciones. Claro. ¿No? Como no tengo la opción que quisiera, digo, bueno, voto al menos malo, al que, bueno, por ahí sí, roba, pero bueno, hace. Creo que todavía está un poco eso, y me parece que el paso evolutivo en esta democracia es que empiecen a surgir nuevas opciones, ¿no? Eso puede ser, que no haya una alternativa confiable, y de hecho, cuando se muestran los que denuncian la corrupción, como pasó con la gente de UNEN, bueno, de hecho salieron victoriosos en Capital, ¿no? Bueno, hay políticos que han realmente... Y gobernadores han sido muy castigados en sus provincias también. Sí, y hay políticos que han crecido mucho con eso. Cuando se han puesto el tema de la corrupción al hombro y salido a denunciar y a hacer cosas, la gente lo ve con buenos ojos. Digo, creo que son señales, ¿no? Sí. Bueno, señales que igualmente sería bueno que pudieran avanzar con más celeridad, ¿no? En este programa han estado, por ejemplo, quienes han juntado firmas para la ley de celíacos, que ya es ley, para la obesidad mórbida, que ya es ley también. Hemos convocado a los que luchaban juntando firmas para fertilización asistida. Los hipoacúsicos que están en change.org también, que se están contactando con nosotros para una ley, para que esté la traducción permanente, que sea ley. Me comprometo ahora a que también vamos a tratar ese tema. Pero no veo que haya tanto ruido como a uno le gustaría para que el Congreso tome este tema como un tema... El Congreso es muy reacio a tomar este tema. Nosotros hemos visto, bueno, presentamos esto, además de nosotros,
cientos de personas que nos han escrito, sí, ya firmé, le hice firmar a mis familiares, le hice firmar a mis amigos, y realmente lo mandan al Congreso. Pero vamos, si tampoco están tratando iniciativas similares presentadas por legisladores, es porque hay una reticencia, ¿no? Menos la van a presentar, menos la van a tratar por un ciudadano. Por eso creemos en que toda la difusión, toda la presión, digamos, instalar el tema, ¿no? Lo que quisiéramos es que se trate. No, y aparte hay un problema que hay que reconocer en el grupo político, en la casta política, que es quien tira la primera piedra. O sea, realmente tendrían que ser los que realmente, que los hay, que no han tenido nada que ver con la corrupción. La corrupción ha sido un fenómeno muy extendido en los gobiernos nacionales, provinciales, municipales. Absolutamente. Entonces, los funcionarios públicos que cambian los gobiernos políticos y la capa de funcionarios sigue teniendo prácticas corruptas en cosas chicas, menores, pero permanentemente esto se da. Yo creo que, la verdad, en la medida que las leyes no se cumplan, no va a haber forma de que esto se haga. Y las leyes se cumplen cuando hay penas y hay rigor. O sea, uno va despacio cuando tiene una cámara que lo firme y le mandan una multa a la casa. Claro. Mientras la cámara no está y la multa no llega, la verdad es que nadie cumple. Claro. Y yo creo que hay que hacer ese tipo de cosas. Creo que es sancionar leyes y después cumplirlas. Absolutamente, porque muchas de las leyes ya están, inclusive, y tampoco se cumplen, incluso cuando la pena es baja. Una última pregunta, Carlos, antes de despedirnos. ¿Qué le decís a quienes, por ejemplo, ahora te están mirando y dicen, y seguramente es militante del PRO, o es militante de Narváez, o es militante de no sé qué? No sé si sos militante de algún partido político. No, esto es absolutamente apartidario, nació apartidario, no está destinado ni siquiera a ir en contra de ningún partido o de ninguna facción política. Lo de este gobierno es coyuntural, estamos hablando de la corrupción como una cuestión endémica de la Argentina. Esto es a favor de todos. Sí. Esto trasciende una coyuntura partidaria. Así que quien tenga dudas de que si hay algo atrás, bueno, basta ver las motivaciones, qué es lo que se busca para ver que no puede haber nadie que pueda estar libre de esto, que nos afecta a todos. Bueno, en nuestro sitio de Facebook y también en nuestra página web www.serajusticia.net van a tener la convocatoria, cuál es el escrito que se tiene que firmar, es simplemente acompañando con una firma para un proyecto de ley que sería muy importante que se tome durante este año, se tome en cuenta por lo menos en alguna comisión en el Congreso. Gracias a ambos por haber venido. Muchas gracias a vos. Nos volvemos a ver el próximo martes aquí en Será Justicia. Chao.